El aire denso y húmedo de Oaxaca se sentía como una promesa, un secreto que solo me pertenecía a mí. Mientras cerraba la cremallera de la maleta en mi perfecta casa de Ciudad de México, el sonido metálico pareció sellar un pacto con una versión de mí que llevaba años encerrada. No era un viaje de trabajo. Dentro no había planos ni informes, sino la lencería que Mateo no había visto en una década, la que compré no para él, sino para Adrián, para el hombre que me esperaba a cientos de kilómetros de distancia. Cada doblez de seda era un acto de rebelión, un grito silencioso contra la monotonía que se había apoderado de mi existencia. Mateo, mi esposo durante 15 largos y predecibles años, me ayudó a bajar la maleta por las escaleras, con esa gentileza suya, práctica y desgastada, que ya no sabía cómo recibir. Me sonrió, una sonrisa cansada que no llegaba a sus ojos, y me deseó éxito en la conferencia. La mentira se deslizó de mis labios con una facilidad que me heló la sangre, pero la adrenalina de la fuga, de sentirme deseada de nuevo, era un veneno dulce que ya había empezado a hacer efecto. Era el primer paso hacia un abismo que, en mi ceguera, confundí con la libertad. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y dime desde qué rincón del mundo me estás viendo, para saber hasta dónde llegan nuestras emociones. Nuestra casa, una obra de arte arquitectónica diseñada por mí, era el mausoleo de nuestro amor. Cada línea recta, cada espacio minimalista, cada ventana que enmarcaba un jardín perfectamente cuidado, hablaba de un orden impecable y de una ausencia total de caos. Así éramos nosotros, funcionales, eficientes. Una sociedad de gestión doméstica en la que las cuentas siempre estaban al día y la despensa, siempre llena. Recuerdo los primeros años, cuando estas mismas paredes absorbían nuestras risas, el eco de la música improvisada y el aroma de cenas quemadas por distraernos con un beso. Ahora, el silencio era la banda sonora principal. Un silencio cómodo, sí, pero era la comodidad de la resignación. Ya no discutíamos, porque para discutir se necesita pasión. Se necesita creer que algo todavía puede cambiar. Nosotros habíamos aceptado nuestro empate técnico, nuestro armisticio emocional. Vivíamos juntos, pero la soledad que sentía a su lado era más profunda que cualquier soledad que hubiera conocido antes. Era una soledad compartida, un vacío para dos. Mateo era, y es, un buen hombre. Si se rompía un grifo, él lo arreglaba. Si las finanzas se complicaban, él encontraba la solución. Si nuestro hijo necesitaba ayuda con un proyecto escolar, él pasaba la noche en vela construyendo un volcán de cartón. Su amor se manifestaba en acciones, en un servicio constante y silencioso para que la maquinaria de nuestra vida familiar nunca se detuviera. Pero en algún punto del camino dejé de necesitar un gerente de hogar y empecé a necesitar un cómplice, un amante, un hombre que me mirara y viera más allá de la lista de la compra y las reuniones de padres. Veía la distancia en mis ojos, lo sé. A veces, por la noche, sentía su mirada sobre mí mientras fingía dormir, una mirada cargada de preguntas que nunca se atrevía a formular. Y yo, por cobardía, o por un egoísmo que apenas empezaba a comprender, tampoco rompía esa barrera. Era más fácil dejar que el silencio creciera, que se convirtiera en un muro sólido entre nosotros, un muro que yo ahora me preparaba para saltar, sin importarme los escombros que dejara atrás. Mi conflicto no era con él, no del todo. Era conmigo misma. Me miraba al espejo y veía a una arquitecta exitosa, a una madre competente, a una esposa funcional. Veía el checklist de una vida bien vivida, pero no sentía nada. El orgullo de mis logros profesionales se había convertido en un eco hueco. La mujer que una vez fue apasionada, espontánea, que se reía a carcajadas y bailaba descalza en la cocina, se había evaporado. Se había convertido en una administradora de su propia existencia. Ansiaba desesperadamente el caos, el error, la imperfección. Ansiaba sentir el pulso de la vida de nuevo, no solo programarlo en un calendario. Quería que alguien me deseara por el simple hecho de ser yo, no por ser necesaria para que todo funcionara. Quería, por una vez en mucho tiempo, sentir que si yo desaparecía, algo más que la rutina se rompería. Era un anhelo primitivo, un hambre que me carcomía por dentro y que me llevó a buscar alimento en el lugar equivocado. Adrián fue ese alimento. Un colega de profesión, más joven, con una energía que me recordaba a la que yo había perdido. Nuestras conversaciones empezaron con proyectos y diseños, pero pronto derivaron hacia un terreno más íntimo, más personal. Él me escuchaba, de verdad. Se reía de mis chistes malos. Me miraba de una forma que me hacía sentir vibrante, peligrosa, viva. El flirteo se convirtió en un café, el café en una cena, y la cena en un beso robado en el estacionamiento de la oficina que incendió cada terminación nerviosa de mi cuerpo.
Llevábamos 2 meses viéndonos en secreto. 2 meses viviendo una doble vida que me llenaba de una culpa electrizante. Él no era el amor de mi vida. Era un escape. Un espejo que me devolvía el reflejo de la mujer que creía haber perdido para siempre. Oaxaca no era un destino, era una coartada. Y mientras Mateo me daba un beso de despedida en la frente, un beso que sabía a rutina y a tristeza, yo solo podía pensar en los brazos que me esperaban, sin entender que estaba huyendo de mi jaula para meterme en una prisión mucho peor. El viaje en avión fue una transición, un limbo entre la mujer que era y la que estaba a punto de ser. Cada nube que cruzábamos parecía borrar un poco más a la Julieta esposa y madre, dejando al descubierto a la Julieta mujer, a secas. La euforia me invadió al aterrizar en Oaxaca. El calor, los colores vibrantes de la ciudad, el bullicio de sus calles. Todo era un asalto a los sentidos, un antídoto contra la asepsia de mi vida. Adrián me esperaba en el hotel, y su abrazo fue la confirmación de que había hecho lo correcto. Sentí su piel contra la mía, su aliento en mi cuello, y por un instante, el mundo entero se redujo a esa habitación. Fue una lufada de aire fresco después de años conteniendo la respiración. Pero mientras desempacaba la lencería de mi maleta de mentiras, una primera punzada de culpa, corrosiva y helada, se abrió paso en mi estómago. Cada beso que Adrián me daba era, al mismo tiempo, la vida y la muerte, la vida de mi deseo y la muerte de mi integridad. La primera noche fue un torbellino de pasión, un intento desesperado por recuperar el tiempo perdido, por sentir con el cuerpo lo que el alma ya no recordaba. En los brazos de Adrián, me sentí poderosa, dueña de mi destino, una mujer que tomaba lo que quería sin pedir permiso. Pero cuando el sudor se secó y nuestros cuerpos se separaron, el silencio de la habitación de hotel se volvió ensordecedor. Él se durmió casi al instante, con la respiración acompasada de quien no tiene fantasmas que lo acechen. Yo, en cambio, me quedé mirando el techo, trazando con la vista las grietas invisibles, sintiendo cómo el vacío que había intentado llenar se hacía aún más grande. La soledad en esa cama, junto a un cuerpo extraño que solo conocía mi piel pero no mi historia, era infinitamente más dolorosa que la soledad en mi cama matrimonial. Al menos allí, el silencio estaba lleno de recuerdos, de un pasado compartido. Aquí, el silencio no era más que la ausencia de todo. Al día siguiente, mientras paseábamos por el centro histórico, mi teléfono vibró. Era una videollamada de mi hijo. Mi corazón dio un vuelco. En la pantalla apareció su rostro sonriente, con un diente de leche menos, queriendo contarme su día. Detrás de él, vi un trozo de mi cocina, la luz entrando por la ventana que yo misma había diseñado. Por un segundo, el decorado de mi mentira se desmoronó. Adrián me rodeó con el brazo, sonriendo, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Rechacé la llamada y le escribí un mensaje a mi hijo. Cariño, la conexión es malísima aquí. Hablamos luego, te quiero. Cada palabra era una daga. Me sentí sucia, una impostora. Estaba comprando mi libertad a costa de la inocencia de mi hijo, construyendo mi castillo de placer sobre los cimientos de una mentira que, tarde o temprano, se vendría abajo y nos aplastaría a todos. El sol de Oaxaca de repente me pareció demasiado brillante, demasiado cruel, iluminando la miseria moral en la que me estaba revolcando. Esa noche, Adrián me llevó a cenar a un restaurante precioso, con un patio interior lleno de bugambillas y una iluminación tenue que invitaba a la confidencia. Él hablaba de sus sueños, de sus proyectos, de un futuro en el que sutilmente me incluía. Y yo asentía y sonreía, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia. Me imaginaba a Mateo en casa. ¿Habría pedido comida a domicilio o estaría calentando las sobras de la cena de anoche? Me lo imaginé sentado solo en la mesa del comedor, esa mesa enorme que compramos para celebrar cenas con amigos que ya nunca teníamos, con la única compañía del noticiero de la televisión. Pensé en su forma de comer, metódica, sin prisas. Pensé en cómo siempre me guardaba el último trozo de lo que más me gustaba. Y la comida, deliciosa y exótica, de repente me supo a cenizas en la boca. La libertad que tanto anhelaba tenía el regusto amargo de la traición, y el vino caro no podía disimularlo. Me di cuenta de que era posible estar en el lugar que creías desear y al mismo tiempo sentirte perdida y miserable. La desconexión con Adrián se hizo evidente. Él no era culpable de nada, más que de desear a una mujer que se había presentado ante él como libre y disponible. Él veía la superficie, la arquitecta segura de sí misma que buscaba una aventura, y yo le había permitido creer en esa ficción. Pero bajo esa fachada, yo era un campo de batalla. Cada caricia suya era un recordatorio de las manos de Mateo, esas manos ásperas de tanto arreglar cosas, de tanto construir y sostener nuestro mundo.
Las palabras de Adrián, llenas de halagos y promesas de futuro, me sonaban huecas, un eco distorsionado de conversaciones que había tenido 15 años atrás. Empecé a sentir una extraña lealtad hacia el hombre que estaba traicionando. Una lealtad que no nacía del amor apasionado, sino de la historia, del peso de los años compartidos, de las crisis superadas y de las alegrías silenciosas. Adrián era un interludio, un paréntesis febril en mi vida, pero Mateo era la estructura, el cimiento sobre el que, para bien o para mal, yo me había construido. El segundo día intenté con más fuerza sumergirme en la experiencia, acallar la voz de mi conciencia. Visitamos Monte Albán, y mientras caminaba entre aquellas ruinas milenarias, no podía dejar de pensar en las ruinas de mi propia vida. ¿Qué dirían los arqueólogos del futuro si excavaran los restos de mi matrimonio? Encontrarían artefactos de una vida funcional, facturas pagadas, calendarios de vacunación, menús semanales. Pero, ¿encontrarían alguna evidencia de pasión? ¿Alguna prueba de que allí habitó el amor? La culpa me hacía sentir pequeña, insignificante ante la majestuosidad de la historia que me rodeaba. Adrián me tomó una foto, sonriendo, con las ruinas de fondo. Cuando vi la imagen, no me reconocí. La mujer de la foto tenía una sonrisa forzada, los ojos vacíos. Parecía una turista posando en un lugar al que no pertenecía. Y era verdad. No pertenecía a Oaxaca, no pertenecía a Adrián, y me temía que ya no pertenecía a mi propia casa. Estaba a la deriva, en un no lugar emocional que yo misma había creado. Por la noche, de vuelta en el hotel, la necesidad de conectar con mi mundo real se volvió insoportable. Esperé a que Adrián se durmiera, y con el corazón en un puño, abrí mi ordenador portátil con la excusa de revisar un correo urgente del trabajo. La luz azul de la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad de la habitación. Vi las fotos de mi hijo en el escritorio, sus dibujos, los recordatorios de citas médicas. Cada icono era un ancla a la realidad que yo había decidido ignorar por 48 horas. Sentí una oleada de nostalgia por mi propia vida, por la predecible y aburrida rutina que tanto había despreciado. Anhelaba el olor a café que Mateo preparaba por las mañanas, el peso de nuestro perro durmiendo a los pies de la cama, el sonido de las llaves de mi hijo en la cerradura al volver del colegio. Todo aquello que había considerado una carga, ahora se me antojaba un tesoro que estaba arrojando por la borda sin pensarlo 2 veces. Fue entonces cuando sucedió. Al abrir mi correo, una notificación de nuestro calendario compartido de Google apareció en la esquina de la pantalla. Era un evento creado por Mateo. Mi pulso se aceleró. No era una cita del dentista ni el pago de un impuesto. Las palabras en la pantalla eran pocas, pero cayeron sobre mí con el peso de una losa. Aniversario de 17 años de nuestro primer beso. Reservar en Le Cèdre, el restaurante donde le pedí matrimonio. La fecha del recordatorio era para el día siguiente, el día en que yo supuestamente volvía de mi viaje de trabajo. El aire se escapó de mis pulmones. Un frío glacial recorrió mi cuerpo. Un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado de la habitación. De repente, todo encajó. Su melancolía al despedirme, su aparente distracción en las últimas semanas, el viaje de negocios que él también tenía programado para esos días. No era un viaje, era una sorpresa. Para mí. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La pantalla del ordenador siguió brillando en la oscuridad, proyectando las palabras que demolían mi narrativa, mi justificación, mi coartada emocional. Él no se había rendido, no era indiferente. Su silencio no era el silencio de la apatía, sino el silencio nervioso y expectante de quien planea un gesto de amor, de quien todavía alberga la esperanza de una reconexión. Mientras yo estaba en Oaxaca, buscando en otros brazos una chispa de vida, él estaba en Ciudad de México, planeando revivir el fuego de la nuestra. Estaba intentando, a su manera torpe y silenciosa, volver al punto de partida, al lugar donde todo comenzó. Estaba luchando por nosotros, y yo no solo no me había dado cuenta, sino que estaba saboteando activamente su esfuerzo, apuñalando por la espalda su última y secreta tentativa de rescate. La ironía era tan brutal, tan devastadora, que sentí náuseas. Miré a Adrián, que dormía plácidamente a mi lado. Su rostro, que horas antes me parecía el símbolo de la libertad y el deseo, ahora me resultaba el de un completo extraño. Él era la prueba irrefutable de mi error, el arma del delito. Era la encarnación de mi ceguera, de mi egoísmo monumental. El deseo que sentía por él se evaporó al instante, reemplazado por una oleada de repulsión hacia mí misma. Él no tenía la culpa, pero en ese momento lo odié. Odié su respiración tranquila. Odié su presencia en esa cama.
Odié el hecho de que su existencia hubiera sido el catalizador de la peor decisión de mi vida. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido, y me encerré en el baño. Necesitaba espacio para respirar, aunque sentía que mis pulmones se negaban a funcionar. El aire estaba viciado de mi propia traición. Me apoyé en el lavabo de mármol frío y levanté la vista hacia el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era un monstruo. Tenía los ojos desorbitados por el pánico y la culpa, el rímel ligeramente corrido, la boca entreabierta en una mueca de horror. No era la mujer vibrante y apasionada que había venido a buscar. Era una saboteadora, una destructora de mundos. La arquitecta que había diseñado una vida perfecta solo para demolerla con sus propias manos en busca de una emoción barata. La libertad que creía haber encontrado en Oaxaca no era más que una celda de lujo, y las paredes se estaban cerrando a mi alrededor. Sentí un desprecio tan profundo por mí misma que tuve que apartar la vista. No podía soportar mi propio reflejo. La búsqueda de pasión me había convertido en una persona que no solo no reconocía, sino que despreciaba con cada fibra de mi ser. Todos los pequeños gestos de Mateo de los últimos años, esos que yo había catalogado como aburridos y predecibles, desfilaron por mi mente con una nueva y dolorosa claridad. La forma en que me preparaba el café por la mañana, justo como a mí me gustaba, sin necesidad de que se lo pidiera. La vez que condujo 2 horas de madrugada para traerme unas llaves que había olvidado. Su paciencia infinita con mis cambios de humor. Todas esas eran sus cartas de amor, escritas en un lenguaje que yo había desaprendido, o peor aún, que me había negado a leer. Eran sus silenciosas tentativas de decir, te quiero, estoy aquí, me importas. Y yo, sorda y ciega, solo había escuchado el ruido de mis propias carencias, la voz de mi insatisfacción. No estaba traicionando un matrimonio muerto. Estaba asesinando la esperanza de uno que, a pesar de todo, todavía respiraba. La decisión fue instantánea, visceral. Tenía que volver. No para pedir perdón, porque sabía que lo que había hecho era imperdonable. No para arreglar las cosas, porque era consciente de que había roto algo que quizás nunca podría ser reparado. Tenía que volver para enfrentar las consecuencias de mis actos, para estar allí cuando el castillo de naipes, que era nuestra vida, se derrumbara. Por la mañana, desperté a Adrián con la excusa de una emergencia familiar. La mentira, una vez más, como herramienta. Su rostro mostró una mezcla de preocupación y decepción. Le prometí que le llamaría, sabiendo que nunca lo haría. El trayecto al aeropuerto fue un suplicio. Cada kilómetro que me acercaba a casa era un paso más hacia el patíbulo. El vuelo de vuelta no fue un limbo, fue un descenso a los infiernos. Por la ventanilla no veía nubes, sino los escombros de mi futuro. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un golpe. Era el mismo silencio de siempre, pero ahora no era cómodo ni resignado. Era un silencio denso, acusatorio, cargado de todo lo que yo había hecho. La casa, mi obra maestra, se sentía como la escena de un crimen. Dejé la maleta de la traición, en un rincón del dormitorio. No me atreví a deshacerla. Era como un monumento a mi error, una prueba física de mi falta. Me senté en el borde de la cama, la misma cama que había compartido con Mateo durante 15 años, y esperé. La espera fue la peor de las torturas. Cada crujido de la madera, cada sonido de la calle, me hacía sobresaltar. Estaba esperando a mi juez, a mi verdugo, y sabía que la sentencia sería implacable. No había defensa posible para lo que había hecho. Cuando Mateo llegó, su rostro se iluminó por un instante al verme. «¿Julieta? ¿Volviste antes?» Su sorpresa inicial dio paso a la confusión al ver mi expresión. No necesité decir una palabra. El desastre estaba escrito en mi cara. Intenté hablar, articular una disculpa, una explicación, pero la voz no me salía. Las palabras se sentían inútiles, obscenamente insuficientes para el tamaño de mi traición. En su lugar, con las manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo, busqué la captura de pantalla que había hecho del calendario y se lo entregué. Fue mi confesión. Un gesto silencioso, digital y brutalmente honesto. No había forma de suavizarlo, ni de adornarlo. Era la verdad, cruda y desnuda, entregada en la palma de su mano. Observé su rostro mientras leía. Vi el desconcierto inicial, seguido por el lento amanecer de la comprensión. Vi cómo sus ojos se movían de la pantalla a mi cara, buscando una negación, una explicación alternativa, cualquier cosa que desmintiera lo que estaba viendo. Y al no encontrarla, vi cómo algo se rompía dentro de él. Fue un cambio sutil, un imperceptible hundimiento de sus hombros, el brillo de la esperanza en sus ojos apagándose como una vela en una corriente de aire. No gritó, no me insultó. Su reacción fue mucho peor. Un silencio profundo, un dolor tan visible que era casi palpable. Levantó el teléfono,
y con una calma aterradora, canceló la reserva en el restaurante. Cada palabra que decía al otro lado de la línea, sí, una cancelación, un imprevisto. Iraqi era un martillazo en el ataúd de nuestro matrimonio. Esa noche, un abismo se abrió entre nosotros en la misma habitación que habíamos compartido durante años. No hubo más palabras, solo el peso de lo irreparable. Decidimos, sin necesidad de discutirlo, que yo dormiría en el cuarto de invitados. El silencio que se instaló en la casa ya no era el de la costumbre, era el silencio del luto. Un luto por los 17 años que habíamos construido y que yo había demolido en un fin de semana. En los días siguientes, nos movíamos como fantasmas por la casa, evitando el contacto visual, comunicándonos con monosílabos sobre asuntos logísticos. La posibilidad de ir a terapia se mencionó una vez, una palabra frágil suspendida en el aire tenso, pero ninguno de los dos tuvo la fuerza para agarrarla. El camino hacia una posible reconstrucción se antojaba tan largo e incierto que resultaba paralizante. Ahora, semanas después, el silencio persiste. Pero en él, he empezado a entender la lección más dolorosa de mi vida. A veces, la mayor traición no es la que cometes en los brazos de otro, sino la ceguera que te impide ver el amor que, silenciosamente, intenta sobrevivir en casa. Mi búsqueda desesperada de una pasión ruidosa y evidente me hizo sorda a la delicada música de un amor constante y discreto. No sé si Mateo podrá perdonarme algún día. No sé si yo misma podré hacerlo. Lo único que sé es que en mi intento por encontrarme, me perdí de la forma más trágica posible, descubriendo demasiado tarde que lo que fui a buscar tan lejos había estado siempre aquí, esperando pacientemente a que yo, simplemente, abriera los ojos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten "El amor no tiene precio" si ustedes también creen en la bondad humana.